Continuar. Listo. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este nuevo ciclo de actividades académicas y científicas de la Red Iberoamericana de Terminología. Sean todos bienvenidos. Permítanme, antes de dar inicio a esta actividad, hacerles una cordial invitación a quienes aún no son miembros de la Red Iberoamericana de Terminología para que lo hagan. Vamos a dejar en el chat el enlace al formulario para que nos dejen sus postulaciones y nosotros encantados de poder contar con ustedes en el futuro en nuestra red. También quisiera mencionarles brevemente en nombre del Comité Ejecutivo de la Red algunas acciones que venimos realizando en pro de la red. Venimos incentivando efectivamente la postulación y la vinculación de miembros individuales e institucionales a nuestra red. Hacemos una difusión constante sobre los eventos en redes sociales como Facebook, Instagram y la red X. Actualizamos permanentemente nuestra red, nuestro sitio web y estamos también permanentemente firmando alianzas y convenios de cooperación con redes de diferentes países dedicados también a la terminología. Hacemos y organizamos eventos propios como las tertulias terminológicas, el próximo simposio iberoamericano de terminología que tendrá lugar en 2025 a finales del mes de octubre en la ciudad de Medellín, Colombia, y también coorganizamos eventos con esta red aliada FIT LATAM. Dejamos entonces esta cordial invitación a que quienes aún no son parte de la red se puedan vincular y hacer parte de todas estas actividades que preparamos con mucho cariño para ustedes. Unas recomendaciones antes de dar inicio a la actividad con nuestros invitados del día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios, sus preguntas en el chat. Allí las estaremos recogiendo para trasladarlas en el momento indicado a nuestros invitados. Por favor, apaguen sus micrófonos y las cámaras para que la presentación de nuestros invitados pueda transcurrir de la mejor manera posible. Y de igual manera, queremos que haya la mayor participación de parte de ustedes posible. Tengo el honor de presentar entonces el día de hoy a nuestros dos invitados, al profesor Gabriel Quiroz y al profesor Giovanni Díaz, quienes nos van a presentar este taller de terminología en línea titulado Nuevos aspectos metodológicos en terminología e inteligencia artificial. Un poquito de quiénes son nuestros invitados. El profesor Gabriel Quiroz es doctor en lingüística aplicada por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y es actualmente docente del programa de traducción y de la maestría en traducción en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Es coordinador del grupo de traducción y nuevas tecnologías de dicha universidad y sus principales intereses en investigación están en la traducción especializada, la terminología, la lingüística de corpus y aspectos lingüísticos del procesamiento de la lengua natural. Giovanni Díaz es profesor del programa de traducción de la Universidad de Antioquia, es miembro del grupo de investigación en traducción y nuevas tecnologías, traductor profesional de inglés, francés y español, con maestría en traducción, y entre sus principales intereses académicos y profesionales están la lingüística, la terminología, la fraseología, la traducción, entre otros campos. Bueno, damos la cordial bienvenida a nuestros dos invitados y les recordamos, por favor, tener sus micrófonos cerrados para que la presentación transcurra sin interrupciones. Muchas gracias a todos y bienvenidos, Gabriel, Giovanni e invitados y asistentes. Buenos días a todos. Buenos días a John Jairo, que es nuestro presidente de la red, y los demás miembros de la red RITEAM. Y gracias por esta oportunidad de mostrar pues algunos avances o algunas, digamos así,
cambios que ya está presentando la profesión y que a futuro, y digo a futuro, a 6 meses podrían cambiar también. Y mi compañero Giovanni, que se encuentra al otro lado también. Me permiten un momento, monto aquí la presentación. Y un momento, yo comparto por acá. Perdón un momento. Vamos a compartir. Me confirman, por favor, si ven las diapositivas. Sí, Gabriel. Vale, muchas gracias. Vale, entonces hemos nombrado esta presentación, taller, como nuevos aspectos metodológicos en terminología e inteligencia artificial. Mi compañero Giovanni Díaz se encargará de la parte que tiene que ver con un programa de interpretación de inteligencia artificial más terminología, y yo me encargaré de la parte que tiene que ver más con los chat GTPs. El contenido lo hemos resumido de la siguiente manera. Vamos a especificar las tareas típicas del software de terminología. Luego hablaremos de las herramientas útiles de inteligencia artificial para el trabajo terminológico. Y luego presentaremos y haremos unas demostraciones de usos, funcionalidades y limitaciones de estas herramientas, y discutiremos también el alcance que ellas tienen. En primer lugar, voy a hacer mención de un asunto que todos ustedes conocen bastante bien, pero que es importante explicar acá, porque para tener un punto de referencia para la discusión. Una de las primeras tareas típicas de los programas de terminología es la creación y gestión de glosarios, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con crear, organizar, actualizar las bases de datos, sus términos, colocarle el sinónimo, variantes, ponerle marcas específicas de zona geográfica, de uso, etc. Una tarea importante que puede ser la primera antes de la 1 es la extracción de terminología. No todos los sistemas lo tienen, ¿no? Algunos programas permiten extraer términos a partir de un encargo de traducción o de un proyecto mono o bilingüe o corpus o documentos que tengamos a la mano. Y digo documentos porque no necesariamente son corpus. Otra tarea importante que se hace es el control de la calidad de la terminológica. Entonces se permite verificar automáticamente el asunto de coherencia, duplicados respecto de los textos traducidos, identificación de errores, inconsistencias, cuando se trabaja incluso con una memoria de traducción. Lo otro, que es lo típico, sería la consulta de términos. Pues nos proporciona acceso a las definiciones, los contextos de uso, las traducciones y otros datos relevantes que se tengan en el registro de la base de datos. Lo otro es el mantenimiento de estos registros terminológicos, ¿cierto? Podemos constantemente estar retocando las definiciones, la fuente, los equivalentes en otros idiomas, agregando notas de uso, etc. En sexto lugar, tenemos la clasificación por categorías, campos temáticos, ¿cierto? Podemos, según el tipo de glosario, pues, clasificar estos términos en la mayoría de casos de manera casi que manual. Gabriel, disculpa señor, un momento. Nos dicen que estás compartiendo solamente la vista de presentador. ¿Podrías dejar la pantalla completa o requieres hacerlo de esta manera? no. ¿Me permites un momento, John? Yo la muevo hacia acá y comparto desde este punto de vista. A ver si me permiten un momento. Comparto esta pantalla y perdón un momento, y me confirman si se ve mejor esta. Es que no Sí, se Gabriel, ve. yo la veo bien, sí. ¿Está bien Gracias. así? Vale. Sí. Es que como tengo dos pantallas, entonces la cosa se complica, perdón.
Y quizá una de las tareas más importantes es la integración de las bases de datos terminológicas con las herramientas de traducción asistida, que es, digamos, el caso típico de muchos de nosotros. Muchos programas las traen ya integradas, otros las traen como programas separados que también se pueden integrar, y otros traen pues resquicios de lo que llamaríamos una base de datos, como sucede con las que se mencionan aquí como Transit, Trados, MemoQ, etcétera, ¿cierto? Y que pues la podemos usar de manera sincrónica pues en un proyecto de traducción real y que podemos pues modificar en tiempo real también. También tenemos de otra tarea típica de terminología es toda la gestión multilingüe, todo lo que tiene que ver con equivalentes, toda la parte de consistencia y trabajo multilingüe que es más típico de lo que se hace en una agencia de traducción. Y esto que es importante, que tiene que ver con el control también, que es la actualización automática y pues las versiones de esos términos, quién hizo los cambios, cuándo se hicieron esos cambios, cuándo se actualizaron, por qué se actualizaron, todo eso se puede mantener allí. Y otra tarea que es bien importante es todo lo que tiene que ver con la exportación e importación de datos terminológicos a través de formatos típicos como TVX, que es el formato de intercambio de terminología, o desde tablas en Excel o en formato de comas, que en muchas bases de estas se encuentran en la industria hasta ahora gratis, como pasa con Microsoft. También el TEMCA tiene algunas de ellas, pues tiene muchos datos libres. Esto es como tareas típicas, entre otras cosas que se pueden hacer. Ahora le doy paso a mi compañero Giovanni Lainez para que les hable uno de los programas que hemos seleccionado en el mercado que se llama Interpret Bank, que es un programa de gestión básicamente para intérpretes, pero que también puede ser útil para un traductor. Adelante, Giovanni. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos. Buenas tardes. Me reitero los agradecimientos del doctor Gabriel por su presencia acá. Vamos a ver esta herramienta que no es la única, pero digamos que es una de las que han demostrado ser muy buenas para este campo. El Interpret Bank es básicamente una herramienta para gestión de terminología que se integra con la red y en cierta medida tiene inteligencia artificial. Entonces vamos a ver cómo se gestionan, cómo se crean estos glosarios y cómo la máquina nos puede ayudar a que la labor sea más expedita y con una calidad superior. No nos tomaría tanto tiempo, pues lo que antes podría tomar semanas y meses. Ahora estas herramientas nos están ayudando a realizarlas en cuestiones de minutos, como vamos a ver. Vamos a ver que la máquina puede hacer algunas tareas que podrían ser, por un lado, tediosas y por el otro lado, de consumir demasiado tiempo. Y hemos escogido este orden porque ahorita vamos a ver, en contraste con esta herramienta, cómo funciona la inteligencia artificial que hay hoy en día. Como decía el doctor Gabriel, no nos podemos negar en este momento a la realidad que es la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse. Y que no nos queda más que adaptarnos a lo que hay y cómo lo vamos a ver. Entonces, en este momento, voy a compartirles mi pantalla para que veamos cómo funciona la herramienta. Por favor, me indican si están viendo ahora mi pantalla. Sí, Giovanni. Sí.
Bueno, pues, esta es la interfase principal del programa. Decíamos, el programa es el Interpret Bank. Y como ven, es una herramienta para intérpretes. Esta es una herramienta específica. No es un simple gestor terminológico como podría ser el Multiterm o el TermStar, que también nos ayudan a hacer esta clase de ejercicio y de tareas, pero con otras funciones y con otros objetivos. Esta herramienta explícitamente fue creada para ayudar a la creación de glosarios para intérpretes. Pues como es una interfase relativamente muy sencilla, no tiene pues como nada que se vea o que vaya a ser un problema. Al lado izquierdo tenemos las acciones que pues son funciones que son las que uno está ejecutando con mayor frecuencia. Como su interfaz es tan sencilla, entonces no necesitamos ser unos expertos en programación para ello. La máquina, el programa nos va a ir guiando de a poco cómo es que tenemos que hacer lo que necesitamos. En el lado izquierdo nos va a ir mostrando los glosarios que vamos creando. Acá en este espacio nos los va a ir mostrando. Para que podemos hacer integraciones con aplicaciones en web para crear otras clases de tareas. Vamos a empezar a crear un glosario. Entonces lo primero que hacemos es que creamos un glosario desde cero. Le hacemos un clic, le damos un nombre y entonces tenemos varias lenguas. Como ven, el programa tiene varias lenguas. Estas lenguas nosotros las podemos escoger o seleccionar dependiendo de lo que vamos a hacer. Podemos agregar más lenguas si se necesita. En este momento vamos a hacer un ejercicio inglés-español. Yo en ese momento lo único que le estoy diciendo es que me ayude a crear un glosario sobre adopción. Le digo cuál es el par de lenguas que tengo y ya lo único que tengo que decirle es que me lo cree. Como ven, él ya ha creado el glosario. Los glosarios se van agregando automáticamente según yo lo vaya actualizando. Pero en este momento yo los puedo gestionar como yo prefiera o como yo lo necesite. En caso de que yo haya creado algo que no necesito, yo puedo venir acá y puedo hacer la manipulación como yo necesito. Yo puedo tranquilamente, el que tengo abierto lo puedo cerrar y lo puedo eliminar sin ningún problema. Todas estas operaciones son recurrentes y se pueden hacer tantas veces como se quieran. Y él lo único que va a hacer es que él me va a ayudar siempre a crear con las lenguas que yo necesito. Vemos que esta sería una de las funciones básicas que tiene esta herramienta. Yo también, desde aquí, desde la interfase principal, puedo venir a crear glosarios con diferentes formas. Entonces, en este momento, yo voy a crear este mismo glosario, pero ahora le voy a decir a la inteligencia artificial que me colabore. El
proceso que yo acabo de hacer lo hice manual. Quiere decir que para empezar a agregar terminología, yo tendría que empezar a agregar uno por uno los términos. Pero ahora, como lo que tratamos de hacer es que esto sea más eficiente, entonces vamos a crear glosarios con ayuda de la inteligencia artificial. Pues como ven, yo vengo y aquí tengo un botón que me va a ayudar a hacer lo que necesito. Entonces, le doy el nombre, tengo mis lenguas, le digo sobre qué es el tema y entonces él me va a ayudar a crear otra vez el glosario. En este momento, él me está creando el glosario. Como pueden ver acá, abajo, al lado izquierdo, él me está creando el glosario. La inteligencia artificial en este momento se está comunicando con la red y está creando ese glosario. Y como ven, me ha creado 4 páginas de glosarios. El programa va y hace sus búsquedas y no solamente me trae el término fuente, sino que también me da su equivalente o su forma en la lengua meta. Como pueden ver, es un glosario con una validez muy alta. La validación de los términos lo está haciendo la inteligencia artificial a través de su conexión con redes especializadas. Pues digamos que no es una versión al 100% validada, pero sí es una versión que nos puede servir para trabajar. Y en el caso de un intérprete, esto lo puede hacer en tiempo real, en el momento en que está haciendo su presentación o su interpretación en un momento dado. Puede que hayan algunas cosas que no parezcan o que no sean términos como tal, pero sí está haciendo cierto grado, y un grado muy alto, de terminología. Yo también puedo crear glosarios desde una página web. Yo en este caso tengo la web del proceso de adopción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que me va a ayudar a hacer la herramienta en este momento es que a través de la URL, él va a hacer la extracción. Yo lo único que tengo que venir a hacer es decirle que me cree un nuevo glosario desde la web. Le voy a dar el nombre. Introduzco la URL, le doy el idioma en que está esa página y le digo crear. Pues como ven, acá está haciendo la resolución de los términos y luego de algunos segundos él va a empezar a hacer la traducción y va a presentar el glosario como tal. En este momento está haciendo la traducción y acá ya me ha creado el glosario que viene directamente desde la URL que yo le digo. Esta es una extracción que la hace directamente desde esa URL
y no lo hace simplemente de la interfase de usuario, sino que se está yendo al código. Por eso es que podemos ver, por ejemplo, que él acá nos trajo parte de ese código de eh, de la página web, del sitio web que estamos atacando. Entonces, cuando hay algo que no es un término que no nos sirve, pues es muy sencillo porque simplemente lo seleccionamos y lo borramos y ya vamos haciendo un proceso de limpieza manual más consciente y va a dejar preparado nuestro glosario para ser trabajado. Entonces, como ven, en cuestiones de menos de un minuto, él ya me tiene aproximadamente unos 90 términos para trabajar. Y esto atacando directamente la página web, sitio web que le hemos dado. Toda esa información salió de esta página, pero no solamente desde ahí, sino que él lo que hizo fue que entró al código y desde el código trajo también información. Por eso es que, en parte, cuando vemos el glosario tiene algunas cuestiones que son parte de ese código. Pues, a pesar de que la seguridad del HTML5 es muy alta, el programa sí es capaz de penetrar más allá de esa interfase principal. Entonces, es muy útil para hacer estos glosarios que están basados en sitios web como tales. Ahora vamos a ver que esto no solamente nos ayuda desde acá, sino que si nosotros tenemos un documento, él nos ayuda a hacer también extracción desde un documento. Yo en este momento, en este caso, tengo este documento de opción que está en formato PDF. Si igual le digo acá en las herramientas de inteligencia artificial y le digo que voy a crear un nuevo glosario desde Word o PDF. En este caso, literalmente va a ser un PDF. Le doy el nombre, busco mi documento, no lo he manipulado para nada, este es el documento en PDF que viene desde su creación. Y vuelvo y le digo que cree el glosario. Entonces, empiezo otra vez, hace la extracción, luego, como pueden ver, hace la traducción y me crea el glosario. Como ven, estas herramientas son bastante útiles. Me trae la terminología que él encuentra, que él cree encontrar en el documento, pero también va y me hace un cotejo para darme esa equivalencia en la lengua meta. Algunas cosas han de ser revisadas como siempre. Va a haber una parte que el manual, eso es cierto, la validación puede ser algo también de no poder uno confiar en un 100%, pero sí está ayudando a que la eficiencia en ciertos momentos sea muy superior. Lo que nos podría tomar mucho tiempo, en este momento lo estamos haciendo en cuestión de segundos, de minutos, y las validaciones pues nos tomarán algo más de tiempo por ser manuales y por ser directamente con especialistas, pero los resultados son muy grandes.
como pueden ver, no es cuestión de ir contra las herramientas, es cuestión de saber para qué necesitamos las herramientas y cómo las vamos a utilizar. Es mirar cómo es que nos vamos a adaptar a este nuevo, este es el nuevo hábito que se creó y es el que nos tocó y es el que nos toca adaptarnos. No podemos ir en contra de la tecnología porque la tecnología no va a dejar de estar ahí porque a nosotros no nos guste. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a manejar las herramientas en pro de la eficiencia y de sostener la profesión. Algunas tareas no es que desaparezcan, sino que van a tener una forma diferente de llevarse a cabo. Y tenemos que seguir pensando en que lo que tenemos que aprender es adaptarnos. No es más allá, es adaptarnos a lo que los sistemas nos están ayudando a hacer. Y con eso, mirar a ver cómo hacemos que la profesión siga adelante. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Voy a presentar aquí la parte que continúa. Me permiten un momento. Me confirman, por favor, si pueden ver el... Sí, se ve bien. Sí, Gabriel. Vale, muchas gracias. Vale. Entonces, nosotros hemos colocado en la presentación que luego vamos a distribuir a través del correo de la red, pues un resumen de lo que el profesor Giovanni nos acaba de decir. Yo no lo voy a leer, están en unas capturas y prometemos hacer un video de los procedimientos que el profesor acaba de explicar para que ustedes pues los tengan de parámetro de uso. Entonces, en resumen, estas herramientas pueden hacer glosarios con base en un tema, agregar definiciones a un glosario ya realizado, hacer una extracción de un corpus pequeño o de un documento, asignar automáticamente equivalentes a un glosario, y digamos, es como lo que hace. Luego, las herramientas de inteligencia artificial pueden hacer exactamente lo mismo, pero usando medidas estadísticas básicas para extraer términos, realizar procesos complejos de terminología como sincronización de varios glosarios en uno que ya mostraré, etiquetaje de términos y marcaje de términos. Entonces, tengo un glosario, voy a mostrar, tengo un glosario aquí, como ustedes ven, de odontología, un glosario que por cierto ya no está en la red, y que es un glosario de la Organización Panamericana de la Salud, y en 4 lenguas, y en la red de ellos pues aparecía inglés, español, inglés francés e inglés alemán, para colocar un ejemplo de algo real. Este glosario, pues he pasado una parte, no, si usted observa no lo tengo todo, y le he preguntado a ChatGPT que le he dicho que por favor perdón aquí que tenga que ir y venir. Entonces le he pedido que por favor le agregue la categoría gramatical o el post. Entiende perfectamente el lenguaje que nosotros empleamos, y lo que ha hecho, perdón un momento, le he pasado la lista, es un poco largo, ya comentaré los límites que esto tiene, lo hago así para que no se me vaya a pasar. Entonces, él me dice que no lo puede procesar, aunque se lo pasé desde Excel, y lo que he hecho es pasarlo a TXT, que es lo típico que siempre pasa con estas herramientas, para que lo etiquete. Él tenía algunas etiquetas ya trabajadas, y lo que él me ha dado es decir, mira, aquí te voy a dar
la lista del post-tagging. Entonces empieza con sustantivos, con verbos, adjetivos. Le he dicho, no lo quiero así como me lo has dado. ¿Qué tal si me lo pones en una tabla en el siguiente orden? En, punto y coma, post. Y entonces me dice, perfecto, aquí lo tienes. Y como ustedes ven en pantalla, él empieza a proporcionarme la lista completa de todo lo que le pedí. Observen que lo ha colocado en inglés. Y entonces me dice que si hay algún problema con algún término, pues que por favor se lo haga saber para él hacer los ajustes. Y le digo, perfecto, me parece bien. Le digo, puedes colocarle además una tercera columna con la definición. Una definición, ya explicaré un poco de dónde salen los datos de esto. Entonces, él me pregunta, ¿desearías que fueran breves o detalladas? Y le he dicho, por favor, breves. Entonces, él ha reducido el post, ya no está, ya está como en forma de sigla, como aparecen en los diccionarios, y luego le ha agregado toda esta información que ustedes ven allí, ¿no? Luego le he dicho, me dice que si quiere que modifique algún formato o algo que a mí no me guste. Le digo, está bien de momento. Y se puede asignarle además un término un equivalente en español. Entonces, efectivamente, no ha tardado nada en colocarle un equivalente en español, ¿no? Como ustedes ven allí, luego se cometió algunos errores allí, y le he dicho yo que si además puede colocarle el post a la columna, a una columna adicional en español, y ha procedido a hacer esto. Luego presenta algunos problemas que luego comentaré. Entonces ha colocado el post al español, y luego le digo que si puede agregar a los 20 primeros casos de la columna ejemplos de corpus reales en contexto. Y entonces ya hemos agregado el post, la definición, el español, el post en español, el ejemplo en inglés y el ejemplo en español. Y lo ha traducido, obviamente. Entonces ha colocado de los 20 primeros que le he pedido esta información. Y además le he dicho que si por favor puede colocar las fuentes de esos contextos en APA 7, es decir, dime de dónde has sacado. Y entonces él me coloca la fuente, ¿no? Y entonces me coloca la fuente de ese contexto. Obviamente el traducido es sospechoso, ¿no? Pero me lo ha colocado. Entonces, como lo que hacemos es desconfiar también de la máquina, yo le he dicho que por favor me diga, perdón que se me pierde por aquí la barra de desplazamiento, no la veo, y le he dicho que por favor del primer caso, que por favor me diga cuál es, perdón que no me, aquí ahora sí. Entonces le he dicho que por favor que me dé la URL del primer término, ¿no? Y entonces me dice cuál es la fuente del primer caso. Me la da y le digo yo que me dé el enlace, hago clic allí y él me lleva a este sitio que voy a mostrar enseguida, donde efectivamente está la fuente del caso que hemos querido verificar si es cierto. Obviamente esto habría que hacerlo con todos los temas. Posteriormente le he pedido que si es capaz de clasificar esos términos semánticamente según Eurowarnet en la columna 3. Para los que no saben, Eurowarnet es un proyecto europeo ya de hace muchos años que permite el etiquetaje semántico a partir del WordNet de los Estados Unidos en pues todas en varias lenguas europeas, incluso está mejorado. Entonces, luego el software, le he pedido esto, no es fácil encontrar, por cierto, esa información de etiquetaje de ese tipo, y ha empezado a colocar en la última columna, como ustedes ven allí, esas etiquetas de ese término, a qué área pertenece.
Si ustedes observan acá, está odontología, anatomía, tiene unos más generales, me dice prácticas culturales, es bien interesante porque habla de elaboración dental, ¿no? Y luego lo que él hace es efectivamente proporcionarme las fuentes de ese etiquetaje que tenemos allí para yo utilizarlo en código. Posteriormente le he pedido que me dé, digamos, dentro de los glosarios modernos, pues me dé imágenes de algunos términos. Y entonces empieza a darme de algunos casos de imágenes de la internet o unas que él crea que son un poco también sospechosas en algunos casos, digamos, y pues me da varios casos y no le pedí que los insertara allí porque ya sería un poco más complejo, pero obviamente si tengo esto, yo mismo los puedo insertar dentro de una base. Observen que él acá me está dando esto por columnas, lo cual yo podría llevarlo a cualquier base de datos terminológica y editarlo. Vamos a ver cuáles son los problemas de esto que acabamos de presentar. Yo lo he colocado acá para que quede constancia de lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué pueden hacer con ChatGPT y otros GTPs o modelos de lenguaje de estos que estamos utilizando ahora? Y puede crear glosarios, extraer términos, consultar términos, ¿no? Hacer mantenimiento de registros terminológicos, clasificarlos por categoría y campos temáticos o semánticos, según hemos visto, exportar e importar esos datos según el formato de conveniencia que se tenga. Yo cuando enseño terminología a los traductores aquí en la Universidad de Antioquia, enseño algunos procedimientos complejos. Ustedes saben que la mayoría de glosarios que tiene Microsoft pues vienen de inglés a cualquier otra lengua y en algunos casos, en las agencias principalmente, se necesita que uno tenga pues la base de datos de Microsoft en 5 lenguas, 6 lenguas, dependiendo. Y este proceso que le llamamos sincronización de datos a partir del inglés es una tarea bastante compleja que mostrará al final la cantidad de parámetros que se necesitan para importarlos, por ejemplo, a Termstar de Transit. No así, es mucho más complejo a Multiterm, y ya veremos cómo la inteligencia artificial, voy a poner este caso, lo hace tan sencillo que uno se queda pensando qué más puede hacer, ¿cierto? Este glosario que comenté antes, que viene inglés-español, inglés-francés, inglés-alemán, está así como estaba en la página web que desconectaron hace algún tiempo. Y yo necesito que esté en un único archivo. Y entonces le he dicho a la inteligencia artificial que quiero que me monte ese archivo donde el inglés es el idioma común para que quede un glosario de inglés, español, francés, alemán, ¿no? Entonces, él me dice, me hace un análisis de los datos que tengo allí y me dice, sin yo pedirle más información, que él lo que ve allí es que hay unas columnas así que tienen esos datos y que va a extraer eso para montarlo en una sola tabla. Entonces me da el análisis que él hace en Python a través de las hojas de Excel, muestra el resultado de cómo lo analiza. Incluso me dice que hay referencias internas dentro del glosario y me proporciona las columnas como ustedes ven allí y dice que efectivamente hay casos que no están en todas las lenguas y que hay casos que tienen referencias internas, ¿no? Esto ya es interesante, coloca que no está disponible y me hace la tabla. Yo solamente le he pedido para los 10 primeros términos que digamos de la tabla que le proporcioné. Y debo decir que esto es una actividad que para enseñarla es bien compleja
en el software de terminología y que aquí se hace de la manera más sencilla que uno pueda pensar. Esto mismo que acabo de explicar es como se haría en Transit. Uno escogería el archivo que aquí no está seleccionado, tendría que decirle que fusione todos los datos y agregue los nuevos para los que quedan vacíos los campos. Tiene que hacer un script. Ese script tiene que señalar exactamente qué hacer con cada lengua y cada campo en cada caso y posteriormente pues hacer el procedimiento en una base de datos donde haya que sincronizar. Y este procedimiento, perdón, hay que hacerlo para cada par de lenguas por separado. En cambio, en la inteligencia artificial, él tomó los 3 archivos y unió las 4 lenguas en un instante. Para poner un ejemplo de lo complejo que puede ser y lo demorado que puede ser, lo que tarda, es que un glosario de Microsoft tranquilamente de 60.000 entradas, el típico que se está pudiendo descargar en este momento gratis, podría tardar en la sincronización de 4 lenguas casi un día completo de máquina, mientras que la inteligencia artificial lo puede hacer en minutos o segundos. Luego hay unas limitaciones que ya comentaré. Nada más una interfaz de estas como las que ustedes están observando en este momento implicaría una complejidad tan grande que muchos traductores pues desistirían de hacerlo o pagarían para que se los hiciese. ¿Qué limitaciones tienen esas herramientas de inteligencia artificial? Eso también es importante tenerlo en cuenta. De momento, y digo de momento porque esto todos los días cambia, no pueden realizar procesos automáticos propios del software de terminología ni trabajar con grandes volúmenes de datos. Esto es una limitación, sobre todo que se tiene en la interfaz web o en la interfaz de la app, pero que no sucede así cuando uno trabaja a través de una API, es decir, de una conexión y usa sistemas operativos negros como Linux o trabaja desde Python. Entonces allí cambia y de hecho es mucho más barato que digamos, el gasto que se hace o la inversión que se hace pagando ChatGPT es mucho más baja, como unas 6 veces más bajo el coste a través de una API que a través de la web. Entonces, ¿qué no pueden hacer estas herramientas? No pueden hacer control de calidad terminológica. No se pueden integrar con las herramientas de traducción asistida desde el punto de vista terminológico, porque ya, por ejemplo, TradusRWS se puede integrar como una herramienta más al lado de los FACES y de la traducción automática en Trados, pero no en la base de datos terminológica. No puede hacer análisis de términos registrados, no puede hacer el marcaje sistemático del área temática del cliente y otras cosas que son importantes. No puede hacer extracción de terminología de grandes corpus y con métodos de extracción complejos, por ejemplo, los métodos híbridos. Él hace una extracción básicamente teniendo en cuenta el criterio de frecuencia, que es como el más simple. Aunque si uno le pregunta al sistema si puede entender, por ejemplo, métodos como el que usa Thermostat, él es capaz de sacar hasta la fórmula, pero luego él no saca los datos, digamos, con volúmenes como solemos tener en proyectos grandes con 100 millones de palabras, etcétera. Y no tiene control de variantes o lo que llamaríamos geotérminos, por ejemplo, no es un término realmente, pero para que me entienda todo el público, toda la audiencia, la diferencia entre coche y carro, ¿cierto? Entonces, nosotros en otro estudio que presentamos en una publicación con la profesora Rico de España, pues mostramos que las inteligencias artificiales tienen muchos problemas de consistencia terminológica, de reconocimiento de variantes de términos que ocurren a este lado del Atlántico o al otro lado, de la consistencia interna misma en un solo texto o en una sola traducción. Entonces, digamos, esos son los problemas que tienen. Ahora, todo lo que hace la inteligencia artificial tenemos que validarlo, como sucede en cualquier trabajo terminológico. Lo que ustedes han visto es que facilita el trabajo y cambia el modus operandi. Por eso lo hemos tildado metodológico, porque introduce unos cambios
que hasta ahora pues no teníamos previsto en las metodologías tradicionales que tenemos en el trabajo terminológico. Es importante recalcar tareas que la inteligencia artificial hace que no hace el software de terminología, salvo algunos programas de extracción que funcionan de manera independiente. Puede asignar el post, ¿cierto? Directamente. Los programas como Transit, como TermStab o Multiterm no lo hacen. Pueden tokenizar, lematizar, ¿no? Porque trabajan con Python debajo, cosa que no puede hacer tampoco los extractores de las memorias de traducción porque funcionan con base en la forma. Puede clasificar la terminología semánticamente como ya vimos. Es muchísimo más intuitivo, obviamente, es muchísimo más rápido, se los puedo asegurar, tanto en las búsquedas como en las sincronizaciones de datos. Una ventaja que tiene el programa Interpret Bank es que en lenguas con proximidad morfológica, él puede hacer búsquedas en ambas lenguas. O sea que en Transit, en TermStab o Multiterm, tenemos que cambiar de lengua para hacer las búsquedas porque no lo hace, sino en la que tenga en primer lugar. Y lo otro es que la inteligencia artificial es capaz de interactuar con un experto terminólogo como lo somos la audiencia que estamos acá. Sabemos qué se necesita, sabemos qué procedimientos hay y sabemos qué pedirle a la máquina, cosa que no podemos hacer con el software de terminología que tiene unas limitaciones dada la programación que se ha hecho. Digamos, eso es como una de las grandes ventajas. Uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que hay que validar todo lo que hace porque a veces puede tener alucinaciones, decirnos cosas que no son, darnos contextos que no son, crear imágenes que no son. Entonces, toda la información hay que validarla, asunto que no es menor, pero que como en todo trabajo terminológico, es nuestra obligación validar toda la terminología, todos los equivalentes, las definiciones y todo lo que hacemos. Digamos que en cualquier caso siempre tendríamos que hacerlo, pero la inteligencia artificial a veces hace unas cosas que son raras que ustedes bien saben y que obviamente tenemos que validar como suele ser. Conclusiones. La inteligencia artificial está aquí y tenemos que adaptarnos a ella y sacar provecho de ella al máximo. Un ex compañero de nosotros, de algunos de nosotros, Anthony Nomdedeu, hizo un seminario sobre el asunto de lexicografía e inteligencia artificial, que es bien importante ver hasta dónde podemos llegar nosotros y la inteligencia artificial, y ella está aquí para eso. Parte del software de terminología desaparecerá en el futuro si no incorpora la inteligencia artificial, como ya lo hace Trados RWS. Es innegable que la inteligencia artificial está haciendo muchas tareas de las que hace el software tradicional y entonces parte del software tenderá a desaparecer en el futuro. La inteligencia artificial acelerará muchos de los procesos de elaboración de las terminologías de uno como traductor o intérprete o de las propias agencias de traducción. Y obviamente trabajos de terminología de gran envergadura pues será una ayuda importante. La inteligencia artificial es una herramienta y por tanto todo el proceso se debe validar como ocurre en el trabajo terminológico actualmente. Habrá más cambios en la automatización, en la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial y por eso digo que esto que yo acabo de decir probablemente en 6 meses haya cambiado mucho. Los perfiles actuales de terminólogos y profesionales del lenguaje están cambiando y van a cambiar aún más en los próximos 5 años. Y esto nos hace reflexionar sobre la capacidad de adaptación que podamos tener a estos nuevos desafíos o a estas nuevas oportunidades, y lo queremos ver desde ese punto de vista también, y tenemos que aprender a hacer eso. ¿Qué implica? Y es que cada vez estamos más inclinados del lado de la computación que de otra cosa para poder hacer nuestro trabajo. Casi que conversaba con uno de los ingenieros nuestros del grupo y es que casi que va a tener que hacer una combinación de profesional de lenguaje más ingeniero.
Y la inteligencia artificial tiene fuertes implicaciones no solo en los aspectos metodológicos, como ya hemos explicado, sino en la enseñanza de la terminología como la llevamos actualmente, tanto para traductores e intérpretes como para terminólogos. Ya no podemos enseñar a hacer, estoy recordando los cursos que yo hacía de terminología en los años 90 con el profesor Pic, con la profesora Teresa Cabre, en la cual era todo en papel, con fichitas, con un montón de cosas que han desaparecido totalmente y que ahora para enseñar terminología tenemos que incorporar no solo las herramientas de terminología típicas que tenemos, que hay lugares todavía que no lo hacen, sino además incorporar las inteligencias artificiales de diferentes tipos, que hay muchas otras cosas que no hemos dicho, como el asunto de la ingeniería de prompts y todo eso, para la enseñanza a nuestros estudiantes y a nuestros profesionales para que pues sean competitivos en un mercado que cada vez es más difícil, es mucho más exigente, es mucho más selectivo y que tiende a reducir la capacidad de acción de muchos de los trabajos que hacemos. Como dijo mi compañero, la inteligencia artificial es casi uno de esos sitios como cuando se inventó la imprenta, que va a hacer que todo cambie de aquí en adelante, y esto es solo unos pequeños comentarios que hemos hecho mi compañero y yo para todos ustedes. Muchas gracias por su atención y pues doy paso al presidente, a John Jairo, para el ciclo de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, a Giovanni, por esta interesantísima presentación, que estoy seguro es un abrebocas para todos nosotros, para poder seguir ahondando en este tema que se vuelve ya parte de nuestra cotidianidad. Tenemos muchas preguntas, vamos a ver si las logramos abarcar todas. Ya incluso tú habías respondido la primera directamente en el chat, pero creo que vale la pena lanzarla aquí para todos. ¿Es Interpret Bank, es un software de paga? ¿Cuánto cuesta? Sí, pues ahí yo respondí lo que cuesta y que es de pago. Realmente para usar las herramientas, John y demás colegas, hay que pagar. Es todo el software en su potencia total, como pasa con ChatGPT, pues hay que pagarlo para tener todas las, digamos, todas las posibilidades técnicas de espacio, de capacidad de trabajo y de última tecnología que ellos están proporcionando para uno hacer un trabajo bueno. Hay programas baratos, de cierto modo Interpret Bank es un programa barato, que vale 300 y pico, una licencia perpetua, y aunque es un programa de terminología para intérpretes, la verdad yo lo veo tan útil para un traductor que yo mismo lo uso en el día a día, para enseñar y para mis tareas. Conecto esta pregunta, Gabriel, con otra que nos hacía Estefan, donde quería saber si la versión que ustedes han usado de ChatGPT es la versión de pago o no. Esta versión que usamos es versión de pago, sí, es la 5. Ok. Odair pregunta si ustedes creen que sería posible usar esa herramienta para diseñar la nomenclatura, aunque fuera una primera versión de un diccionario especializado. Creo que se refiere a Interpret Bank. Si se refiere a nomenclatura como la lista preliminar de términos que se van a incluir en un diccionario, sí, pero hay que tener en cuenta que Interpret Bank trabaja sobre una web específica, un texto específico, y que cuando él trabaja con el tema, cuando uno le dice ve y busca el tema, él utiliza como base de la búsqueda de esos términos, en primer lugar, IATE. Entonces, como IATE está etiquetado, él va y busca ya, incluso de hecho lo tiene incorporado, y utiliza otras 6 fuentes más para complementar los datos. Teniendo en cuenta el tamaño de IATE, yo diría que
de cierto modo podría tenerse en cuenta, pero siempre revisando que no falte nada. Rosa Castro pregunta si existe alguna herramienta similar, pero en código abierto. No, ¿cierto, Giovanni? No. Todo esto es de pago. Nosotros hemos estado mirando varias herramientas, pero así tan precisas como estas no la hay. Y no la va a ver porque pues ChatGPT ya lo está haciendo, entonces no hay como una razón No, poderosa para hacer tal cosa. Ok. no. Sabrina Bailart, de Argentina, nuestra colega recién eh, ingresada a la red. Bienvenida, Sabrina, del Colegio de Traductores Públicos de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Pregunta si no hay posibilidad de indicarle de qué sitio web quiere extraer los términos en ambas lenguas del glosario. Ah, del glosario inglés, sí. De dónde saque los equivalentes, no. Porque estos programas ambos utilizan las bases de datos que hay creadas. Entonces, no hay forma de indicarle a ChatGPT, se le puede decir de dónde puede sacar los equivalentes. Hay que ensayar si es capaz de leer el código, porque la versión de pago permite leer el código. Pero Interpret Back no, ¿cierto, Giovanni? No permite eso. Él lo que No, usa... Sí, dale, Giovanni. lo que hace el programa es que solamente vaya a hacer las búsquedas en el sitio web que se le ha dicho o se le ha proporcionado para que haga la extracción. Ya la traducción es en base al corpus que tiene por debajo. No hay cómo decirle que vaya y busque No. ese mismo glosario en una web específica. El problema ahí es que al poder decir eso, entonces se limita el número de equivalentes que podría dar, porque sería como tratar de hacer una memoria de traducción y no darían siempre los mismos términos y en la misma forma. Entonces, él no va a hacer la extracción. Lo que se podría hacer en ese caso es hacer los dos glosarios con los dos URLs y luego hacer el cruce de esos glosarios. Sí. Muy bien. Esta pregunta ha sido reiterada, pero creo que vale la pena aquí hacer una reiteración de la respuesta. Ángels Gutiérrez pregunta si se pueden elegir variantes del español de otros lugares hispanohablantes. No, realmente uno de los grandes problemas que tiene, primero, uno de los grandes problemas que tenemos a este lado del Atlántico es que las herramientas que hay potentes y libres, como por ejemplo IATE, no incluye en español comillas de América, ¿no? Es español peninsular. Y eso ya es un problema a la hora que todo el mundo la usa, todo el mundo usa esas herramientas, pero mucha gente no es consciente de que IATI está construido por la Unión Europea y que hay que tener cuidado con los equivalentes que allí se proporcionan y casi que igual para todos los casos. Por ejemplo, en el caso de los contextos, todas las documentaciones de la Unión Europea, yo siempre recomiendo que todas las fuentes se verifiquen, todas, no para el caso de este lado del Atlántico. Y lo otro que iba a comentar, ya se me iba a olvidar, es que las fuentes de datos que solemos consultar, si les preguntamos, por ejemplo, a ChatGPT, uno le dice, traduce este glosario, y uno le dice, no, eso no es español de Colombia. Y entonces él intenta hacerlo y vuelve y lo hace mal, normalmente, ¿cierto? Porque no tiene casi fuentes de datos de este lado del Atlántico. Y tampoco es capaz de distinguir entre el español
el español de México, el español de Colombia y el español de Argentina, que son como los más grandes digamos, la mayor cantidad de hablantes de Sudamérica. No lo hace de momento, digo de momento. Ya veremos en un futuro. Muy bien. Un saludo muy especial a la colega Heidi Cassés, que nos acompaña el día de hoy y pregunta si uno puede agregar en alguna otra parte del glosario tal vez una columna adicional para comentarios, definición, etcétera. Dice para ChatGPT o para Interpret Bank. Pues imagino que para Interpret Bank, aunque ya veo que más bien podría uno irse luego a ChatGPT o hacerlo en el glosario propio, pero en Interpret Bank para tenerlo a la mano, ¿es posible? Sí, él tiene, digamos, como columna no, pero él tiene una zona de notas para el intérprete, para que él pueda poner sus, digamos, post-its, pero electrónicos. Él sí permite eso. Es bastante útil en eso, por cierto. Pero, digamos, casi todo el software de terminología para interpretación permite precisamente hacer eso, tener pequeños corpus del cliente, sacar los términos de allí, tener comentarios de eso. Hay una limitación que olvidamos decir, John Jairo y asistentes, es que la compatibilidad de las herramientas normalmente de interpretación con TVX no existe, con lo cual el intercambio de datos solo se hace a través de Excel, que no está mal, pero no es lo normal. Y si ustedes observaron, él saca los equivalentes con mayúscula inicial, lo cual es problemático y también pues es una cosa que había que corregir. Y a veces también pasa con ChatGPT, que uno le tiene que decir, por favor, me lo colocas en minúsculas, si no es una abreviatura o un nombre propio. Esos son errores que saca esos sistemas. Muy bien. Elisa Duarte pregunta si se puede usar Interpret Bank para extraer términos de un corpus monolingüe o paralelo para varios textos, es decir, varios textos al mismo tiempo. Sí. Bilingüe no, pero sí monolingüe. Usted puede tener, por decir algo, si se va a adoptar un niño, el que fue el caso que colocó Giovanni, usted puede tener toda la documentación del abogado, de los clientes, del cliente en general, ahí, y él extrae toda la terminología de allí. Y le pone los equivalentes según IATE. Ok. Juan Agudelo dice, es evidente que generar estos glosarios en ChatGPT es extremadamente fácil y rápido. Por tanto, ¿cuáles son sus sugerencias para adaptar los ejercicios básicos de creación de glosarios en un curso básico de traducción para que sigan siendo pertinentes y útiles para los estudiantes? Es gran pregunta y es una... Es decir, yo he sido normalmente, o hemos sido normalmente, Giovanni y yo, muy tradicionales en que las competencias de traducción terminológica, instrumental, etcétera, debe hacerse lo más tradicional posible, de manera que se adquiera de manera independiente y que cuando uno enfrente las herramientas, pues vea que son de gran ayuda. Entonces yo normalmente prohibía a mis estudiantes que no usaran inteligencia artificial ni nada de eso, para que precisamente me demostraran que sabían traducir y que posteriormente podían utilizar las herramientas. Pero este semestre da un cambio allí, porque lo que he visto es que muchas herramientas de estas ayudan a que los estudiantes mejoren ciertas destrezas, por ejemplo, hacer definiciones. Entonces, si uno observa yo por ejemplo utilizo ejemplos como la familia de los perisodáctilos de la RAE, es decir, el caballo, la cebra, la yegua, todo ese tipo de animales, digamos, esos equinos, y les muestro los problemas que la RAE trae al definir eso, ¿cierto? Entonces, normalmente les pedía que elaboraran las definiciones correctas según unos parámetros terminológicos o lexicográficos que yo les doy. Pero ahora les permito que consulten inteligencia artificial para que ayuden a construir esos conceptos de manera más clara
digamos, de una manera más rápida. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora, y aquí hay dos posturas, y es una, enfrentar al estudiante al final del curso cuando ya haya tenido muchas destrezas terminológicas o traductológicas, y luego se enfrenta a las herramientas, o tener la postura de integrar la inteligencia artificial desde el comienzo del curso para que ayude a que salga todo más fácil, ¿cierto? Y he optado por la segunda. Yo siempre utilicé la primera y ahora lo que hago es explico los asuntos de extracción utilizando inteligencia artificial y sistemas como Interpret Bank. Les enseño también a hacer extracción manual, es decir, que ellos señalen en papel como se hacía antes para que vean lo difícil que es y luego valoren lo que la máquina hace y saber que lo tienen que validar. Posteriormente hacemos validación de equivalentes utilizando también inteligencia artificial, con herramientas y diccionarios que yo les doy, las definiciones, y así cada ejercicio que hago les permito ya utilizar inteligencia artificial más las herramientas tradicionales que utilizamos. Es decir, se pueden mezclar dos tipos de ejercicios para que ellos aprendan, yo creería que más rápido de lo que tradicionalmente hacemos. Y introducir ejercicios de dificultad alta, que yo incluso en otras épocas decidí retirar de la enseñanza porque eran muy complejos, y que ahora como por ejemplo el etiquetaje semántico, la sincronización de varios diccionarios, son ejercicios complejos cuando son para traductores, y he optado ahora a utilizar herramientas de generación automática para que los alumnos aprendan más rápido y mejor. Es lo que yo estoy utilizando ahora. Y Giovanni, pues nosotros tenemos un portal con ejercicios que hacemos para los estudiantes, siempre introduciendo herramientas de traducción automática, inteligencia artificial desde este semestre para que los estudiantes pues lo hagan mejor. No sé si Giovanni quería agregar algo. No, básicamente es lo que siempre se ha hecho, es tratar de incentivar al estudiante a hacer buen uso de la herramienta, no a confiarse de la herramienta, sino aprender cómo es el proceso, cómo ha sido el proceso, cómo lo hace uno manualmente, para que luego cuando se enfrenten a las herramientas sepan qué está sucediendo en la herramienta. Que lo que tienen que tener muy claro es que la herramienta es eso, una herramienta, no es quien va a hacer el trabajo. Y que finalmente siempre, como dice el doctor Gabriel, siempre va a haber que hacer una verificación y una validación de lo que se está haciendo. En cuestiones de los límites, hay bastantes límites. Las herramientas tienen bastantes límites. ChatGPT maneja un 4096 bits de información y de ahí no va a pasar más. Son 4000. O sea, de pago no. Tanto de pago como la libre. Los ejercicios que nosotros hicimos, lo hicimos en el Interpret Bank, es versión 5, pero la que yo acabo de hacer la hice con una versión de prueba que es la 9, pero funcionan exactamente igual y los resultados son los mismos. No ha habido una gran variación. Entonces, siempre van a ver que cada año va a estar saliendo una nueva versión del programa y los cambios son mínimos. Entonces, una cuestión que olvidé, John Jairo y Giovanni, es que ahora podemos exigir a nuestros estudiantes unos glosarios de clase más grandes. John Jairo, que es profesor de terminología, sabe que les pedíamos 25 términos o conceptos completos en 3 lenguas, pues eso dice en nuestro currículum, y ahora les exijo 100 a cada uno. O sea, es decir, que podemos producir más en clase con las herramientas, y no antes, que con 25 ya el estudiante se ahogaba, digamos, en el trabajo que hacíamos en la Universidad de Antioquia. Ahora la exigencia es mayor. Muy bien, Gabriel. Enlazando con este tema, nos pregunta María Ángeles si se puede acceder a algunos de esos ejercicios.
Si me escriben, nosotros se los mandamos. Algunos ejercicios tenemos en un Moodle que tenemos de grupo de investigación, pero algunos, como estos que tengo acá, se los puedo enviar. Si me escriben sin mayor problema, se los podemos enviar. Perfecto. Luego dejamos entonces en el chat las direcciones de correo para que los interesados entonces puedan acceder a contactarlos. Eder Coimbra pregunta si es posible ver cómo Interpret Bank generó la lista de términos, estos intermediarios de su proceso, la lista de palabras de la cual seleccionó los términos para analizar y posiblemente recuperar algo que la herramienta no consideró inicialmente como término. No. Si es en corpus, el corpus propio y digamos los documentos del cliente que uno tiene en su máquina y la URL, en ese caso siempre se puede recuperar, a ver si hay silencios o si hay ruido, que ya Giovanni mostró que como lee la metadata de las URLs, entonces saca ruido de cosas que no nos sirven, como la terminología informática, ¿cierto? En ese caso no nos sirve para adopción. Pero en el caso del tema no podemos recuperarlo porque él usa varias combinaciones de datos para sacar el tema que uno le propone. De los otros dos sí es posible recuperar. Es verdad. Muy bien. Siguiendo con este tema, Sara Ivette Carreño, un saludo especial a Sara, pregunta si han hecho experimentos con variantes terminológicas, por ejemplo, las diatópicas, ya esto lo habían señalado ustedes, y las de nivel de especialidad. Sí, nosotros publicamos un paper con la profesora Rico sobre el asunto de consistencia terminológica, los problemas de consistencia terminológica y variantes diatópicas. Las herramientas ahí están todavía en pañales y lamentablemente con el lado del español de América ahí estamos mal. Y con nivel de especialidad, este ejercicio lo he hecho con los estudiantes, le preguntamos, yo le digo a los estudiantes, queremos hacer por ejemplo, tenemos un glosario de ADN, que son complejos. Yo le pido a ChatGPT y le doy unas definiciones que ya tengo previamente, y le digo, por favor, coloca esas definiciones para que las entienda un niño de 10 años. Y el chat me las convierte todas a ese nivel. Por favor, este glosario no va, ya hecho, no va a un público especializado, sino que va a un público general. Puedes reescribir las definiciones para que sea más entendible y él lo hace. Luego hay que editarlo, obviamente, pero sí lo hace. Ese tipo de ejercicios incluso lo hago con los estudiantes sobre reescritura de definiciones. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Heidi Cassés. En ChatGPT tendrás una lista de sugerencias de prompts para pedir de forma eficiente las columnas adicionales. Lo mostraste al ir armando el etiquetado, búsqueda de fuentes, etc. Dice ella que ahí es donde se atora. Ahí es donde ella se queda. Sí, hay una parte de la inteligencia artificial que llama ingeniería de prompts. Y, por cierto, una que es experta en ellos, la profesora Nora Díez de México, que lo hace perfectamente. Existen programas que te ayudan a construir los prompts, o sea, cómo preguntarle al sistema, porque si no le preguntas bien, con restricciones, entonces lo hace mal. Yo les recomiendo que busquen programas que ayudan a construir, comillas, las declaraciones o los prompts, y que los guarda en ese programa para cuando uno los está tecleando, él los inserta automáticamente. Pero en general hay que entender que estos programas hay que darles unas instrucciones como máquina, es decir, extrae de la siguiente lista los términos según el parámetro tal, me los pones en minúscula, salvo que sean siglas, y me los colocas en una columna de Excel y además me le agregas el post, que eso sí lo entiende perfectamente.
piensen como si le estuvieran dando las instrucciones a un estudiante. Y entonces, así de sencillas y claras, y la máquina las entiende. Pero si uno le dice, mira, elabórame de aquí un glosario, posiblemente lo haga, pero lo haga de cualquier manera. Entonces, como nosotros queremos un resultado, hay que pensar si es en Excel, si es en tablas, si es separado por comas, en qué orden debería ir, más o menos como cuando se dan las instrucciones a un software para que importe o exporte unos datos. Entonces, es más o menos pensando que es un software. Aunque, sobre todo, ChatGPT permite hablar de manera más natural. Gemini y Copilot requieren de más instrucciones que ChatGPT. ChatGPT entiende más la parte de lenguaje natural que nosotros hablamos. De hecho, ya está acostumbrado y yo lo saludo o la saludo, le pregunto cómo está y él ya siempre hace eso conmigo. O sea, utiliza esa interfaz para comunicarse conmigo. En cambio, los otros no. Y en los otros, para hacer las mismas tareas, tengo que darle muchas más instrucciones, o sea que también depende del programa. Pero podemos dejar, si ella me escribe, yo le mando como las instrucciones de esto que hicimos hoy. Muy bien. Gabriela Romano dice, pero si un alumno no sabe hacer bien una ficha, ¿podrá discernir bien cuando la inteligencia artificial lo esté haciendo mal? Eso es verdad. ¿Cuándo le saca uno más jugo a la inteligencia artificial? Cuando uno ha logrado cierto nivel. Por ejemplo, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces simplemente tenemos la capacidad de saber si lo hace bien o lo hace mal, por lo que nuestra experiencia. Pero es como cuando un estudiante ve una definición de la RAE, él siempre piensa que está bien, simplemente porque la escribió la RAE. Lo mismo pasaría con ChatGPT, no tiene ese discernimiento. Somos nosotros los que le decimos, mira. No porque sea la RAE, el diccionario de la academia, está bien. Observa que esta definición, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de caballo, nos dice que es un animal de estas características y nos dice, en el caso del burro, comparando toda la familia, que como característica que es un animal sufrido, ¿cierto? Entonces, no, eso no es una característica del animal, ¿cierto? Eso es un comentario o lo que sea, ¿no? Pero no es una característica inherente al animal. Si la propia academia comete ese tipo de errores, pues imagínese la inteligencia artificial. El estudiante no tiene capacidad en determinados estadios ni de saber si la academia lo hizo bien o la inteligencia artificial. Y somos nosotros los que mediante ejemplos tenemos que construir ese criterio para que sepa cómo debe hacerse. Es cuestión de tiempo, pero lo logran al final, creo yo. Muy bien. Bueno, ha sido esta una sesión maravillosa porque el tema ha sido muy, muy interesante y la cantidad de preguntas ha sido bastante, bastante amplia. Helmut Angulo pregunta, ¿qué valoración tienen de Sketch Engine como herramienta para trabajar corpus y terminología? Mucha gente siempre nos dicen eso y en las tesis de los estudiantes de doctorado y de maestría con los tenemos, nos dicen por qué no lo usamos. Uno, pues obviamente en Sketch Engine uno puede construir sus propios corpus, pero muchos corpus que tiene Sketch Engine del español no son corpus construidos de manera canónica. Entonces, yo en ese sentido sí prefiero, cuando son trabajos de corpus que yo hago o hacen el equipo de TNT o los estudiantes que yo dirigen algunos de nosotros, es hacer corpus de manera canónica. Utilizar esas herramientas como ayuda, pero no como eje central. Lo otro es que Engine hay que pagarlo, ¿cierto? Es muy eficiente también, tiene muchas herramientas porque es capaz de tokenizar, colocarle el post, etcétera, etcétera, funcionar con grandes cantidades de datos,
pero si uno utiliza los de ellos, ¿qué grado de confiabilidad tienen los de ellos? Yo he visto cosas muy raras allí. Entonces, no quiere decir que la inteligencia artificial tampoco lo haga, también lo hacen. En ambos casos, yo siempre tendría que verificar todo lo que la máquina me da, tanto las listas de términos, incluso el etiquetaje, que hay errores siempre, siempre. Es decir, nunca, ni Sketch Engine, ni la inteligencia artificial, ni Python me sacan perfectamente las categorías gramaticales, pero ni siquiera Thermostat, que es de los mejores programas que tenemos a disposición y gratis. Siempre toca verificar todo, pero si yo usaría también Sketch Engine, claro, aunque no lo uso. Muy bien. Nuestra querida profesora María da Gracia Krieger nos pregunta, cuando una unidad lexical se identifica como término, ¿eso llega a ser cuestionado o simplemente se acepta? No. Siempre se cuestiona, es decir, como en todos los programas hablamos de candidatos a término. Y somos nosotros, con los métodos de validación, los que decimos si finalmente eso es un término o no. Si tenemos a disposición un experto, pues usamos ese experto para validar, o como solemos hacer nosotros en el grupo, que tenemos unos recursos terminológicos y lexicográficos enormes, pues hacemos validación por contraste. Eso es una de las cosas que más hacemos. Pero siempre hay que validar, siempre. Es decir, el estatus terminológico no nos lo da la máquina al final. Ellos tienen unas medidas que a veces fallan y que finalmente nosotros somos con los expertos los que decidimos qué es término y qué no es término. Muy bien, ya vamos finalizando. Tenemos las 3 últimas preguntas y muchos mensajes de agradecimiento de parte de los asistentes. La siguiente pregunta, no tengo el nombre de la persona, aparece un número. Dice, en cuestión de género gramatical, ¿cómo funciona y cómo actúa con respecto a lo que ahora se llama lenguaje inclusivo? No. Las herramientas están construidas con otras herramientas, otros recursos canónicos, es decir, que le matizan según la tradición, es decir, masculino, singular, minúscula, como pasa en lexicografía y en terminología, y funcionan tal cual, ¿cierto? Verbo en infinitivo, etcétera, salvo los casos que son plurales, tantum, que el término es en femenino, pero, o es en ambos, pero no, ninguna de estas herramientas tiene en cuenta los asuntos de inclusión. Habría que entrenarlas para ver qué pasa en esos casos. Porque si hay casos en los que hay casos que la academia casi que acepta regañadientes con el pasar de los años, pero hay muchos casos que se mantienen así y ya, digamos, desde un punto de vista de lo que es el lenguaje científico técnico, no tenemos muchos casos de eso, salvo, por ejemplo, en ciencias sociales humanas, que sí existen casos que uno podría cuestionarse ese tipo de cosas, como lo presentó la profesora Chelo Vargas, por ejemplo, en una de las tertulias, que nadie más tiene la respuesta como la tiene ella o la tiene la profesora Soluna, que han tratado esos temas. Muy bien. Gabriela Romano dice, en RWS Tradus podemos utilizar la tabla Excel generada por ChatGPT y convertirla a Term-Base con Glossary Converter, ¿cierto? Sí, es perfectamente trabajable. ChatGPT te crea un glosario en Excel separado por columnas por tabulador. Simplemente se baja y se copia en un libro de Excel
lo guardas y ya hace la conversión perfectamente como siempre se ha hecho. No tiene ningún problema. Y desde el Third Bank, del Interpreted Bank, él directamente la genera en Excel. Entonces, no hay problemas. Son, digamos que tienen una especie de compatibilidad desde ese punto de vista. Muy bien, cerramos entonces con un par de comentarios de Heidi Cassés. Dice una sugerencia: me encantaría tener acceso a un curso como lo que Gabriel menciona, la forma remota, sincrónica, paso a paso, para cómo utilizar las herramientas. ¿Un semestre o un trimestre? Comentario adicional: esta presentación fue un vaso de agua en medio del desierto. Han dado información bien pensada y formulada que va más allá de lo que uno encuentra actualmente, donde solo se está tratando de vender la inteligencia artificial sin evaluarla. La perspectiva que han compartido de verdad es algo difícil de encontrar. De verdad creo que hay que difundir el trabajo que ustedes están dando más allá de Latinoamérica, especialmente para la gente que ya no está dentro del ámbito académico, asociaciones de traductores e intérpretes, por ejemplo. Muchísimas gracias y espero que sigamos encontrándonos. No, muchas gracias a todos por los comentarios. Realmente sí, es un vaso de agua porque hay mucho por hacer allí. Y por decir sobre las implicaciones que tienen que ver con la parte didáctica, creo que eso es importante, plantearnos eso, plantearnos el estatus profesional también, que pues, es una cosa que ahora se plantea mucho, hasta donde las máquinas, porque en la profesión somos muy nefastos, siempre pensamos, no solo ahora, que las máquinas nos van a reemplazar desde hace, que yo recuerde, 30 años, ¿no? Desde cuando yo utilizo traducción automática en los años 90, y siempre ha estado el leitmotiv de nos van a reemplazar, nos van a reemplazar, nos van a reemplazar, ¿cierto? Para dar un pequeño dato de ánimo a todos, incluido yo mismo, la inteligencia artificial es capaz de dar un diagnóstico médico, digamos, realizado, llevado por un experto médico, alrededor del 95%, y es capaz de pasar los exámenes de medicina de los Estados Unidos en una tasa altísima, más que el promedio de los médicos normales. Aún así, los médicos no piensan que la inteligencia artificial los va a reemplazar. Y es lo mismo que pasa en nuestro caso, que tiene una precisión muy alta, pero nosotros sí estamos en continuo debate de si nos van a reemplazar o no. Guardar la diferencia entre la medicina y la traducción en muchas situaciones, tenemos que pensar que, así como en la medicina, la inteligencia artificial y todas las herramientas que utilizamos son eso, lo que dijo el profesor Giovanni, unas herramientas que aceleran todo nuestro trabajo, que nos lo hacen un poco más fácil para dedicar más tiempo a veces a nuestras cosas y a nuestras familias y a otros proyectos, a veces a hacer más cosas, que es el problema que tenemos. Y que por ende deberíamos aprender a utilizarlas muy bien para sacar el mayor provecho de ello. Eso es lo que la perspectiva que deberíamos de tener a futuro, y tener capacidad de cambio y de resiliencia en este tipo de situaciones donde parece ser que nos abruma la tecnología, pero que hay que irla consumiendo a pocos para bien, criticarla también y enseñar a nuestros clientes a saber que hay ciertas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, que es todo lo que tiene que ver con el ámbito privado y de derechos de los datos, que eso también es importante mencionarlo. Muchas gracias a todos, gracias a mi compañero Giovanni, a John Jairo por ser moderador, que siempre es un moderador impecable y perfecto en todas sus formas de hacerlo, y a la red por el apoyo, a los compañeros del comité ejecutivo por haber aceptado esta presentación. Al contrario, Gabriel, muchas gracias a ti por la generosidad, a Giovanni también por venir y compartir con nosotros este par de horas tan interesante, todo lo que ustedes han mencionado. Invito a todos los que están acá y a sus contactos a que nos sigan acompañando. Tenemos evento en el mes de noviembre, una tertulia terminológica con nuestra colega Sabela Fernández,
y en diciembre tenemos un evento conjunto con la red, con nuestro aliado FIT-LATAM, donde también seguiremos ahondando en el tema de la inteligencia artificial. Así es que cordialmente invitados, por favor estén pendientes de las redes sociales, estén pendientes de sus correos electrónicos, que allí les estaremos dando los detalles de esas dos próximas actividades. Y el año entrante los esperamos aquí en Medellín, que nos acompañen en el Simposio Iberoamericano de Terminología. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia, por su gran participación, por todas sus preguntas y sus comentarios, y hasta la próxima. Un buen día, una buena tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por todo. Luego.